En este video vamos a ver lo que es el penúltimo de los temas de líneas planares, que corresponde ahora a otro nuevo tipo de línea que se llama strip line en inglés. Algunos autores cuando la traducen al español le ponen triplaca porque usan 3 placas, pero bueno, su nombre oficial en inglés es strip line. Es igual del tipo, vamos a ver, esta línea es igual del tipo planar, quiere decir que está hecha básicamente, es un plano largo, es igual que la microcinta, solamente que en esta ocasión la cinta, la línea plana, está rodeada de un material dieléctrico y tiene dos conductores arriba y abajo del material eléctrico que funcionan como los planos de tierra. Algunas veces para hacerlo de manera casera o de, ¿cómo decirlo? Pues sí, de manera casera o en laboratorio, cuando se las deja uno, pues lo único que hay que hacer es primero hacer una microcinta, obviamente no con las fórmulas de la microcinta, sino con las de la strip line, hacer este ancho y luego pegar encima de la otra, pegar el con casera, puede ser con cola loca, pegarlas los dos dieléctricos, nada más ligeramente una puntita aquí, aquí, aquí y acá. Si pongo demasiado, si lo pongo todo sobre esto, lo que estoy haciendo es agregando un material dieléctrico y ya para nada es una microcinta, ya tiene dos materiales eléctricos y ya no me va a funcionar. Eso de manera, les digo, casera. De manera profesional se utiliza un pegamento especial, botellitas de como para por aquí de este tamaño, van a costar como unos 500, 600 pesos. Pero bueno, eso es de manera profesional. A lo que vamos, la strip line es una línea como estas. Bueno, esta es una de 2 placas, todavía no es strip line, y en medio tiene la pista por la que va a circular la energía electromagnética. Esa es la configuración de la strip line. Repito, tiene un conductor en la parte superior, otro en la parte inferior, y en medio de esta tiene una pequeña pista con un cierto ancho W. La pista, obviamente, lo ideal es que esta fuera totalmente plana. Físicamente no es posible hacerlo así, por lo tanto va a tener un cierto ancho, un ancho T. Este ancho T más o menos ronda entre los 35 micrómetros, perdón. ¿Cómo es que lo sé? A ver, un compañero se puso a medir porque era parte de su trabajo de tesis. Necesitaba encontrar este valor. Pues tomó con un vernier electrónico que teníamos por ahí en el laboratorio. Lo midió primero así. Luego le quitó el cobre, pues marcó la diferencia y entonces ya averiguó cuánto valía el T. Más o menos ronda entre los 35 micras este valor de T. Lo ideal siempre pues, es ir a la especificación de la placa que estoy utilizando. Ok, pero si no se dispone de ese valor, pues más o menos pónganle ese número. Dado que esta vez la placa conductora por la cual va a circular la energía electromagnética está rodeada de un material esta vez homogéneo, entonces en este tipo de placas sí se propaga la onda TEM, onda transversal electromagnética. Las líneas de campo más o menos tienen esta distribución que se muestra aquí: líneas de campo eléctrico que van del conductor central hacia los planos de tierra y líneas de campo magnético que están rodeando a dicha cinta. Esta es más o menos la configuración de las líneas de campo eléctrico y magnético. Les repito, aquí sí se propaga el modo TEM. Entonces, dado que la velocidad de fase para el modo TEM está dada por velocidad de fase igual a 1 entre μ, epsilon 0, μ r, la fórmula que ya conocemos, simplemente C entre epsilon r, porque μ r es igual a 1. Entonces, la constante de fase también viene dada por la fórmula que ya sabemos, omega entre la velocidad de fase. Y aquí la velocidad de fase y la velocidad de propagación sí es la misma, porque estamos hablando, les repito, de modo TEM, y viene dada por esta expresión. Puede ser vista así o expresada así en el nuevo factor que conocemos, que hemos estado tratando, que se llama K0, número de onda en el espacio libre. La impedancia característica de una línea de transmisión, al igual que todas las demás líneas de transmisión, esta línea se considera igual, sin pérdidas o muy bajas pérdidas. Entonces la impedancia característica es L entre la capacitancia, inductancia entre capacitancia raíz. O puede ser expresada de esta manera y luego nos va a llevar a esto simplemente 1 entre C, la velocidad de propagación, multiplicada por la capacitancia, donde la velocidad de propagación
1 entre raíz de LC. El asunto radica, puedes verse que a lo mejor no sería, uno pensaría que no es tan difícil obtener este valor de C. Si lo es algo difícil. Cuando nosotros hemos de campos electromagnéticos hablado de capacitancias, para obtenerlas hemos asumido que la distancia entre las dos placas, el tamaño de las placas es muchísimo más grande que la separación que hay entre ellos, y la podemos considerar infinita, y por lo tanto eso simplifica pero demasiado las expresiones. En este caso no podemos asumir eso, no podemos asumir que la distancia entre la placa, entre las placas y el ancho que hay entre ellas es mucho más, que las son más anchas de lo que hay de la separación. No podemos asumir eso. Por lo tanto, no podemos sacar la capacitancia de la forma en cómo se hace desde la teoría electromagnética. Se han hecho diversos cálculos para simplificar, para obtener y desarrollar las fórmulas de cómo obtener Z0. En lo personal conozco un par. Las que vamos a usar aquí son extraídas del libro de Microwave Engineering de David M. Pozar, donde nos dice que para obtener Z0, si yo conozco ya el valor del ancho, si yo conozco el valor del ancho que tiene la pista, y así también como el ancho que tiene el dieléctrico, la distancia que hay entre los planos de tierra, entonces puedo conocer la impedancia característica a través de esta función. Obviamente también conozco el valor de epsilon r, simplemente 30 veces pi entre la raíz de epsilon r, b, que es el ancho de la material dieléctrico, un valor que se llama omega, no es omega, es WE, el ancho efectivo de la línea, más 0.411b. Este ancho efectivo no es este ancho. ¿Cómo obtener ese ancho efectivo? Donde el valor del ancho efectivo del conductor central viene dado por esta expresión, la relación del ancho real entre el ancho del material dieléctrico. Si se cumple, depende cuál de estas dos condiciones se cumpla. Si el ancho W entre D, W entre B, es decir, este W, este B, es mayor que 0.35, entonces simplemente WE entre B simplemente es esto, porque aquí está, le tengo que restar 0. Si esta no se cumple y se cumple esta condición, que el W entre B sea menor a 0.35, entonces para sacar la relación WB tiene que hacerse mediante esta expresión que tengo aquí, WB menos esto que yo tengo aquí. Depende cuál de las dos relaciones se cumpla, es la forma de tener el ancho efectivo. ¿Por qué? Porque este valor yo lo conozco. Cuando se diseñan circuitos de strip line, se necesita encontrar el ancho de la cinta W, dada una impedancia característica con ciertas, y las fórmulas son las siguientes. Es decir, estas fórmulas que vimos son cuando yo conozco la geometría de la línea de transmisión, pero por lo regular no es así. Por lo regular yo necesito diseñar una línea de transmisión que tenga un cierto valor de impedancia, y por lo tanto lo que yo conozco nada más es la permitividad que puede tener el dieléctrico, su conductividad, sus distancias, su geometría, y por lo tanto a partir de esos datos puedo yo establecer qué ancho debe de tener la pista para darme la impedancia que yo quiera, 50, 35, 90, cualquier valor que yo pueda tener, que yo quiera tener, simplemente lo hago a través de estas expresiones que vamos a ver. La primera es obtener primero una relación W entre B. Al igual que en el caso de la microcinta, depende qué condiciones se cumplan, va a ser el tipo de fórmulas que voy a utilizar. Si se cumple que multiplico la raíz de epsilon r por Z0, epsilon r es la del constante del material dieléctrico que estoy utilizando, por la impedancia que yo quiero, a la cual yo quiero diseñar la strip line. Si eso me da, si este producto me da menor que 120, entonces utilizo este valor que es X. X es lo que tengo yo aquí, 30 pi raíz de epsilon r Z0 menos 0.441. Si no es así, si lo que se me cumple es que epsilon r mayor que 0, epsilon r por Z0 es mayor que 120 ohms, entonces hago uso de esta expresión que tengo aquí, donde X sigue siendo este valor que tengo yo aquí. Ok, eso es para obtener el ancho que yo necesito de mi strip line. Si yo quiero saber qué atenuación va a tener, pues es
bastante un poquito más simple que en el caso de la strip line, ya que en esta línea se utilizan modos TEM. La atenuación debida al dieléctrico es la misma para cualquier modo TEM y es simplemente K, el número de onda de la frecuencia que está operando, la tangente de pérdidas, igual a la frecuencia que está operando, dividido entre 2. Esto me va a dar la constante del factor de atenuación debida al dieléctrico. La atenuación debida al conductor puede encontrarse igual de manera aproximada mediante estas expresiones. Primero hay que ver cuál de estas dos condiciones es la que se me cumple. ¿Se me cumple esta o se me cumple esta? Y entonces si se cumple esta, uso esta fórmula. Si cumplo esta, uso esta fórmula. Donde vean que tengo valores de A y B. La gran mayoría de estos valores ya lo tengo. B, les repito, es el ancho del material dieléctrico. Epsilon R lo conozco. T es el grosor de la cinta. Los demás los conozco. Z0 es el valor propuesto. R es la resistencia superficial. Nada más me falta conocer los valores de A y B. A y B están dados por estas fórmulas, pero no me las he escrito mal. A es igual a 1 más 2 veces el ancho entre B menos T más 1 por pi. B más T, B menos T, todo esto multiplicado con el logaritmo natural de 2B de menos T entre T. Todo esto es para calcular A. Para calcular B, tengo que utilizar la expresión que tengo aquí abajo, 1 más B, 0.5W más 0.7T, 0.5, 0.41T, W, 1 entre 2pi, logaritmo 4pi, WT. Donde T, les repito, es el grosor de la cinta. Que por lo regular, si no lo tienen, pues pónganle que es de 35 micras. Ok, con estas fórmulas entonces ya podría yo saber, a partir de un valor de impedancia que yo necesite para mi circuito, puedo saber entonces de qué tamaño tengo que hacer yo el ancho de la cinta y qué atenuación va a tener. Vamos a hacer un ejemplo sobre esto, un ejemplo rápido. Dice, diseña una línea de strip line con impedancia característica de 50 ohms, es decir, encontrar el ancho de la cinta, W. El conductor de la cinta es cobre. La separación entre los planos de tierra es de 0.32 centímetros, es decir, de aquí a acá es 0.32 centímetros. No vayan a asumir que todas tienen 0.32 centímetros, nada más es la de este ejemplo. Les voy a poner eso. Por ejemplo, aquí tengo otra de otro material, que ya se las había mostrado. Ni siquiera se nota que en medio haya un material dieléctrico. No todos los materiales tienen exactamente el mismo ancho. Al que estamos acostumbrados y el que siempre compramos es este. Pero hay materiales que tienen un ancho muy, muy diferente, como pueden ver en este material. No se vayan con la finta de querer asumir que todos tienen exactamente el mismo ancho o la misma permitividad. Por ejemplo, esta que podemos comprar ahí en las tiendas que tenemos afuera de Poli. ¿Cuánto puede costar? Creo que me costó 20 pesos. 20, 25 pesos. Una de este tamaño. Si alguno de ustedes o de semestres pasados que ya los han visto, que sí compró el material FR4, se habrá dado cuenta que hay valores incluso que cuestan hasta 500 pesos un cachito de este tamaño. ¿Por qué cuesta hasta 500 pesos? Porque está bien caracterizada a altas frecuencias. A altas frecuencias el fabricante te da un valor, te dice yo hasta tal frecuencia tengo tal valor de epsilon R, tal valor de tangente de pérdidas. Esa es la gran diferencia entre algo que cuesta 25 pesos, que en realidad no sabemos más que ACD cuánto son sus constantes, a una que te puede dar hasta 10, 20 GHz, sus valores y sus constantes de cómo se comporta el material. Esa es la gran diferencia. O incluso todavía está más caros. Este pedacito, creo que está más caro. Una tablita de, me parece que era de 2 metros por 2 metros, creo que costó 10,000 pesos. O sea, imagínense. Y yo nada más tengo aquí un cachito, que le sobró a un compañero que hizo el experimento. Pero bueno, ¿por qué están tan caros? Les repito, porque están muy, muy bien caracterizados a altas frecuencias. Por eso, nada más, así. Esa es la pequeña gran diferencia. Y obviamente te aseguran que se mantiene ese valor para los valores que te están diciendo. Ok, bueno, sigamos con el problema. Nada más era para el comentario, para que les repito, no asuman que todos son los mismos valores. Cada placa que trabajen va a tener un valor totalmente diferente. Ok, entonces,
Recordamos que B era igual a 0.32 centímetros y la permitividad relativa del dieléctrico era de 2.20. Si la tangente de pérdidas del dieléctrico es 0.01 y la frecuencia de operación es de 10 GHz, encuentre el factor de atenuación de la línea asumiendo que el grosor del conductor es de 0.01 milímetros. No sé si lo vean, pero incluso aquí se podría llegar a ver la diferencia. Bueno, no creo que se vea, pero es muy diferente también el grosor. Te repito, no asuman que estos son valores comunes, simplemente son valores del ejercicio. Muy bien, entonces necesitamos encontrar el valor de W. Yo conozco o yo sé que quiero hacer mi strip line a un cierto valor de impedancia, y entonces, que va a ser de 50 ohms. Entonces, ¿qué ancho debo ponerle? ¿Cuál de estas dos se me va a cumplir? Epsilon R por Z0 va a ser menor que 120 o va a ser mayor que 120. Tengo que averiguar cuál de estas dos se me cumple primero, y luego la que se me cumple utilizar ya sea esta expresión o esta expresión que yo tengo aquí, donde nuevamente X viene dada por ese valor que yo tengo aquí. ¿Cuál es el valor de X? Dado que ya tengo el valor de Z0, puedo sustituir 30 pi epsilon Z0, que es 50 menos 0.41, y me va a dar 0.8298, ¿ok? Bueno, pero aún así sigo sin saber cuál de las dos se me va a cumplir. ¿Cuál de las dos relaciones que tengo yo aquí se me cumple? Pues multiplico. Epsilon R, para este caso era 2.2, Z0 era 50, multiplico y es 71.1619. Se cumple que esto es menor que 120. ¿Se cumplirá en el otro caso? No, obviamente no. Este 71.46 no es para nada mayor que 120, por lo tanto esto no se cumple. Voy a utilizar las expresiones entonces, esta nada más. W entre B es igual a X, y donde X es igual a 0.8298. Si sé que me lo está dando el problema es de 0.32 centímetros, entonces simplemente sustituyo el valor de B aquí. Despejo más bien esta B, la paso para acá. Luego sustituyo el valor de B y me da que el ancho es de 2.6554 milímetros. Les repito, hacer una línea con una precisión así de milímetros, realmente imposible, muy difícil. 2.6 milímetros está bien, 2.7 milímetros está bien. Es bueno, cuando menos en el laboratorio algunos compañeros han alcanzado la de 0.1 milímetro y hasta ahí. Ya no creo que sea más, cuando menos no con técnicas, a lo mejor técnicas industriales se podría llegar a alcanzar otra cifra decimal, pero hasta ahí, 2.65 milímetros. Entonces, bueno, a partir de esto, las pérdidas por dieléctrico, K, tangente, número de onda, tangente de pérdidas, entre 2. Necesito calcular la número de onda. El número de onda es omega por raíz de mu por epsilon. Conozco el valor de epsilon R, que es 2.2. Hago la sustitución, 2pi, la frecuencia de operación 10 gigas, la raíz de 1, mu 0, 2.2, epsilon 0, y me da 310.8674 radianes sobre metros. Con esto ya puedo sustituir el valor de K en esta expresión que tengo yo aquí. Lo sustituyo. Conozco la tangente de pérdidas. Conozco, bueno, es en 2 constante. Y entonces 155.4320 por 10 a la menos 3 nepers sobre metro. Entonces, dado que la condición que se cumple es raíz de epsilon R menor que 120 es la que se cumple, entonces puedo utilizar esta expresión para el cálculo de las pérdidas por conductor. Esta fórmula que vimos hace ratito, que nuevamente teníamos dos condiciones, dependiendo de qué condición tuviéramos, era la expresión que íbamos a usar, ya fuera esta o esta. Se cumple esta condición, entonces nada más necesito conocer el valor de A. No necesito esta, porque no se cumple esta condición. Entonces, bajo esto, me hace falta conocer cuánto vale A y cuánto vale RS. Los demás valores ya los tengo. A, entonces, venía dado por toda esta expresión. Sustituyo los valores. El ancho que acabamos de obtener, 2.6554 milímetros, 0.32 centímetros, 0.1 milímetros, que es el ancho del dieléctrico, el grosor de la pista. Y luego otra vez tenemos aquí B más T, pi, B menos T, logaritmo natural de 2.32, 0.1. Hacemos por partes esto. 1, todo esto me da 1.6684.
Todo esto me da 0.3186, esta parte. Y lo que tengo dentro del argumento del logaritmo es 639. Hago la operación y me da 4.7339. Ok. A partir de esto, ya tengo el valor de A. La resistencia superficial RS, la misma que hemos estado viendo, raíz de omega mu 0, 2 veces la conductividad del conductor, 2pi 10 GHz, perdón, mu 0, 2 por 5.8 por 10 a la 7, 26.089 miliohms. Con esto ya sustituyo los valores, nuevamente repito aquí la fórmula, 2.7 por 10 a la menos 3, RS la acabo de calcular, 26.089 por 10 a la menos 3, epsilon R 2.20, Z0 la impedancia a la que quiero la línea, 50 ohms, 30, bueno, constante 30 pi, B y T, multiplicado por el valor de A. Hago la operación, el denominador y el denominador, y me queda esto, 7.7484 por 10 a la menos 3 y 0.3006 por el valor de A. Se hace la operación, 122.073 por 10 a la menos 3 Nepper sobre metros. Y por lo tanto la atenuación total, que es la del dieléctrico más la del conductor, me va a dar 2.73 por 10 a la menos 4393. Esto pasado a Nepper, 2.40 decibeles sobre metros. Casi la mitad de la potencia, pero recuerden, este tipo de líneas se utilizan en circuitos muy pequeños donde no se llega a metros, son milímetros y centímetros la longitud total de la línea. Por lo tanto, les repito, es que este tipo de líneas se consideran casi sin pérdidas. Por eso es que son muy útiles en los diseños a pequeñas escalas. Ok, pequeños tamaños. Bueno, con esto lo dejamos por aquí. Le seguimos luego con el último de los videos, que va a ser sobre fibra óptica. Hasta luego.